Para usted, ¿qué es la justicia? Es hacer pagar al que ejecutó un delito hasta con su vida misma por el delito cometido. ¿Y si ese delincuente o ese individuo no cometió el delito que se le imputa? ¿Y si lo estamos haciendo pagar por algo que quizá no hizo? De eso yo no sé nada. Yo simplemente ejecuto la orden. Las leyes son las leyes. Si me dicen degüella, yo degüello. Si me dicen ahorca, yo ahorco. Si me dicen prende la hoguera, yo la prendo y que se achicharre quien se achicharre. Así contestó impávido el tosco, grandulón y musculoso hombre que llevaba, además de unos calzoncillos negros, una negra capucha mortuoria. La entrevista se estaba desarrollando en una amplia plaza empedrada y rodeada de pequeños y rudimentarios edificios antiguos. El entrevistador en la diestra llevaba el micrófono de un lado a otro del hombre entrevistado, que de continuo movía la cabeza como si un tic nervioso así se lo ordenase. Poco a poco empezó a reunirse la gente en la plaza alrededor de un aparato un tanto raro que estaba sobre un templete. Ese aparato era un marco alto vertical de gruesa madera que tenía en sus bordes internos una pesada y filosa cuchilla de acero suspendida en la parte superior del marco. Esa cuchilla era liberada en el momento de la ejecución de un reo condenado a muerte al que colocaban de hinojos, su cabeza sujeta exactamente debajo de la cuchilla, sus manos atadas a la parte posterior de su cuerpo y frente a él, en el suelo, una cesta en donde caería su cabeza al momento del degüello. Este sueño o pesadilla en él era muy recurrente. Prácticamente todas las noches la pesadilla se repetía con ligeras variantes. En ocasiones el entrevistador no utilizaba un micrófono. En ocasiones había cámaras de televisión, aunque en ese tiempo estos inventos modernos no existían. Todo empezó el día en que descubrió un árbol genealógico de hojas amarillentas y desgastadas por el tiempo, elaborado por su tatarabuelo, que guardaba celosamente en un viejo arcón. Ese árbol genealógico daba cuenta de que descendía directamente de un verdugo que vivió siglos atrás. A raíz de ese descubrimiento, el hombre, de continuo, padecía y vivía horribles pesadillas que lo despertaban en mitad de la noche sudando copiosamente. Su mujer dormía plácidamente al lado suyo. El matrimonio de ese atormentado hombre no era un ejemplo de armonía y concordia. Más bien era sumamente disfuncional y sin hijos. Ella tenía un amante con el que se prodigaba en exceso. Él, ignorante de la traición de que era objeto,
poco hacía por enderezar ese barco que estaba a punto de naufragar. Frecuentemente reñían por cosas sin importancia, pero que en el hombre iban dejando un desasosiego e intranquilidad que cada vez aumentaba más y más. Su trabajo era anodino y poco remunerativo. La carnicería que atendía no era un trabajo que le dejara buenos ingresos ni que lo enorgulleciera, sobre todo sabiéndose chosno o cuadrinieto, descendiente directo de su tatarabuelo, que era el verdugo de esa pequeña villa que tenía pocos años de haber salido de la Edad Media. Cierto día llegó a su negocio y se percató que una de sus filosas cuchillas curvas estaba desgastándose por el uso continuo. Ya no cortaba limpiamente como antes lo hacía. Al término de la jornada, tomó la cuchilla y la llevó con un afilador. Ese fue su error. El afilador no era muy confiable, ni menos formal y responsable. A los 2 días que prometió estaría su cuchilla lista, no hubo tal. El carnicero, después de una larga discusión, salió sumamente enfadado sin su cuchilla, solo para que al llegar a su casa se encontrara con el cadáver de su esposa, quien estaba en la cama finamente degollada y llena de sangre. El hecho no le causó gran desconsuelo ni dolor, pero sabía que debía reportarlo a la policía. Tomó el teléfono y, en forma serena y tranquila, relató el cuadro de lo que tenía frente a sus ojos. Los investigadores encontraron la recámara en orden y mentalmente se hicieron varias preguntas. ¿A qué hora ocurrió el homicidio? ¿Quién la asesinó? ¿Cuál fue el móvil? De inmediato lo etiquetaron como presunto culpable del homicidio y, no obstante que no habían encontrado el arma mortal, dijeron que ese degüello era obra de un carnicero, o sea, de él. Lo esposaron, lo llevaron a la comisaría y lo mantuvieron enclaustrado sin contacto alguno con el mundo exterior. El procedimiento que le aplicaron fue totalmente irregular e incorrecto. Él no había cometido ese delito. Sin embargo, las autoridades lo declararon culpable y en un juicio casi sumario fue sentenciado a morir en la silla eléctrica inventada en 1890 por Harold Brown, un empleado de Thomas Alva Edison que fue contratado para crear la electrocución mediante el desarrollo de la silla eléctrica. Desde su encarcelamiento hasta el día de la ejecución, el hombre juraba en forma asertoria que era inocente, pero nadie le creía. La noche previa a su muerte, el hombre volvió a tener la misma pesadilla en la que el protagonista era el verdugo, su pariente y antecesor de varios siglos atrás. Instantes antes del momento en que recibiera la primera descarga de 1750 voltios, el hombre escuchó o creyó escuchar nítidamente: las leyes son las leyes.
Si me dicen prende la hoguera, yo la prendo y que se achicharre quien se achicharre. Después de la segunda descarga, al hombre se le quemaron los órganos internos, se detuvo el latir de su corazón y se le colapsaron los pulmones, todo ello en una duración de 36 segundos. Ese fue el fin del descendiente directo del torvo verdugo de esa pequeña villa, un poblado que tenía pocos años de haber salido de la Edad Media.